Hola a todos y bienvenidos a Voz Ajena. Soy Caro y hoy marcamos el inicio de un espacio que nace de una profunda convicción, la de que hay historias que merecen ser contadas, voces que necesitan ser escuchadas y silencios que definitivamente deben ser rotos. Este es nuestro primer episodio y lleva un título que golpea el alma. Me robó la infancia y mi mamá lo perdonó. Aquí en Voz Ajena abrimos la puerta a relatos personales, a experiencias que nos confrontan, nos duelen, nos enseñan y nos recuerdan la complejidad y la resiliencia del espíritu humano. Queremos construir una comunidad donde cada historia ajena se convierta en una pieza de nuestra propia comprensión del mundo. Así que antes de sumergirnos en el relato de hoy, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad. Únete a nosotros en nuestras redes sociales, @vozajenaoficial, para encontrar más voces y compartir tus propias reflexiones. Cada interacción, cada escucha nos ayuda a que estas historias lleguen más lejos y toquen más vidas. La historia que van a escuchar hoy es profundamente delicada y toca un tema muy sensible. Por ello, es mi deber advertirles que este episodio contiene descripciones de abuso infantil y traición familiar que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Si este tema te afecta o puede ser un detonante para ti, te recomendamos proceder con extrema precaución o quizá considerar escuchar otro de nuestros futuros episodios. Hoy, una valiente voz anónima que nos envía su relato desde Caracas, Venezuela, una voz que ha vivido en la sombra de una verdad inconfesable, se atreve a contarnos cómo le robaron su infancia y cómo, contra todo pronóstico, encontró la fuerza para reconstruir su cielo roto. Es una historia cruda, sí, pero su valentía es un faro de esperanza. Escuchemos. Nací en una familia aparentemente normal. Mamá, papá y 2 hermanos menores. En mi cabeza de niña, todo era como debía ser. Cada mañana mi mamá nos peinaba con esmero, preparaba el desayuno, nos vestía con nuestros uniformes escolares y con un beso nos entregaba a mi papá para que nos llevara al colegio. Y sí, él nos llevaba, a todos, pero solo mis hermanos entraban a clase, yo no. A mí me dejaba en otra parte, me llevaba con mi uniforme y mis colitas hechas por mi mamá a moteles. Sí, pueden siquiera imaginar el terror y la confusión de una niña de 7 años frente a una realidad tan perversamente inexplicable. Tenía solo 7 años cuando comenzó. Solo 7 años. Hoy lo recuerdo como un parpadeo de mi inocencia. Cuando esto ocurría, aprovechaba los momentos a solas. Me dejaba encerrada en el auto o me llevaba a una habitación con poca luz. Un lugar donde el tiempo se distorsionaba y todo mi mundo infantil terminaba quebrándose una y otra vez. A veces, a veces lo hacía también en la casa cuando mi mamá trabajaba o viajaba y mis hermanos estaban jugando afuera, ajenos a todo. Todo parecía normal, pero por fuera, porque por dentro, yo moría cada día un poco más. ¿Cuánto peso creen que puede cargar un alma antes de que ese secreto la asfixie por completo? Crecí entonces aparentando una vida que no era mía. En las fotos familiares sonrío, sí. En los videos de cumpleaños parezco feliz, pero no era yo. Era solo una niña rota, con el alma destruida, obligada a interpretar un papel que me quemaba por dentro. Y así pasaron los años y llegó el día, el esperado día de mi fiesta de 15 años. Mi mamá lo organizó todo con mucho amor, con esmero, como si esa alegría pudiera maquillar una vida entera de secretos y de silencios cómplices. Esa noche, entre el vals y los saludos de los invitados, se acercó a mí un chico de mi colegio que me gustaba mucho. Era amable, tierno, dulce y además muy apuesto. Y me sacó a bailar. Confieso que estaba nerviosa, sonrojada y por un instante hasta feliz. Pero entonces, en medio del baile, lo vi a él,
a mi papá, mirándome con esa mirada tan peculiar. No era la mirada de un padre mirando a su hija bailar un vals, era la mirada de posesión. En su cabeza no era su hija la que bailaba, era su propiedad. Y entonces explotó frente a todos. En medio de mi fiesta hizo una escena horrible, como si estuviera peleando con su esposa, no con su hija. Me gritaba por cómo lo miraba a él y por cómo me dejaba tocar por este chico. Sus reclamos se salieron de control y entonces fue cuando me di cuenta que todos nos miraban. Entré en pánico, en shock, y fue cuando exploté. No me callé más. Reuní el poco valor que me quedaba, la fuerza de 7 años de infierno, y le grité al mundo lo que me estaba matando por dentro, lo que me había estado matando desde los 7 años. Imagino ese día, lo recuerdo tan precisamente, tenía los ojos llenos de lágrimas y manos temblorosas. Ese día me atreví por fin a hablar, a gritarle al mundo lo que me pasaba, a gritarle al mundo lo que me dolía, lo que él me había quitado, mi dignidad, mi alegría. La sola escena fue terrible. ¿Se imaginan ese grito de desesperación? La fuerza de sacar una verdad devastadora en medio de la celebración más esperada. Claro, el impacto produjo un silencio helado, un silencio atronador. Nadie se lo esperaba, nadie. Pero esta vez mi mamá me creyó. Mi familia me creyó. Por fin me sentí un poco libre, como si una roca gigante se hubiera desprendido de mi pecho. Pero, por si fuera poco, la historia no terminó allí. El infierno tenía otro nivel. 3 años después, cuando pensaba, por fin, que estaba saliendo del hueco oscuro donde quedas, cuando descubres a temprana edad las miserias de la vida, cuando crees que la herida comienza a cicatrizar, entonces mi mamá lo perdona y vuelve con él. No solo lo perdonó a él, sino que me sentí como si de alguna manera me perdonara a mí por haber hablado aquel día y por haber arruinado su mundo perfecto con él. Como si mis gritos, mis lágrimas, mi dolor hubieran sido una molestia que había que olvidar para recuperar la normalidad. La decepción me caló hasta los huesos. ¿Cómo? ¿Cómo podía elegirlo a él, a mi verdugo, por encima de mi dolor, del dolor de su propia hija? Era una traición que no me esperaba, una herida abierta sobre otra. ¿Pueden entender la doble traición? No solo la del agresor, sino la del protector que elige perdonar al verdugo antes de defender a la víctima. Una cosa terrible. Dime cómo se sobrevive a eso cuando la frustración te ahoga, cuando el mundo que conocías se desmorona por segunda vez. No pude. No quise poder con eso. Sí, no te miento. Al principio me sentí desamparada, completamente sola, sumergida en mi dolor. Pero me alejé. Me alejé de ambos. Me alejé para salvarme a mí misma. Porque cuando crees que ya no tienes quien puede salvarte, te das cuenta que solo tú misma puedes hacerlo. En ese alejamiento, en esa soledad autoimpuesta, encontré mi propia luz, mi propio camino. Hoy tengo una familia, estoy casada, tengo un hijo maravilloso a quien le doy todo el amor y la protección que a mí me faltó. Y sí, por cosas del destino, por una de esas ironías hermosas de la vida, aquel chico que me sacó a bailar el día de mis 15, ese que me vio rota en el salón, y soy el hombre que me ama, me respeta y me cuida. Y no cuento esto para dar lástima, no, lo cuento porque las niñas no deberían ser obligadas a convertirse en mujeres, ni mucho menos entender la maldad del mundo, por culpa de un monstruo con apellido de padre. La verdad, nadie debería. Y si esta historia, mi voz, ayuda a abrir los ojos de una madre a salvar a una niña de un horror silencioso o a empoderar a una mujer a contar lo que cayó, entonces valió la pena haberla vivido. Cada herida, cada lágrima, cada palabra valió la pena.
con la libertad de todos. La historia que acabamos de escuchar, Me robó la infancia y mi mamá lo perdonó, es un recordatorio brutal de la capacidad del ser humano para el daño, pero también una prueba irrefutable de nuestra increíble resiliencia. La valentía de esta voz para romper un silencio tan profundo nos muestra que incluso en las experiencias más oscuras pueden hacer una luz para todos. En Voz Ajena creemos que cada historia contada es un acto de liberación, un paso hacia la sanación individual y colectiva. Te invito a reflexionar sobre lo que has escuchado. ¿Cómo te impactó esta historia? ¿Resonó contigo de alguna manera? Si esta historia tocó una fibra en ti, te pedimos que nos ayudes a ampliar estas voces. Considera compartir este episodio para que más personas puedan escucharlo y reflexionar. Tu sentir es importante. Te invitamos a dejar un espacio para tu sentir en los comentarios, siempre con respeto y empatía, recordando la sensibilidad del tema. Cada vez que compartes o interactúas, nos ayudas a que estas voces lleguen a quienes más las necesitan y a romper barreras del silencio. Además, si tu voz también ha permanecido en silencio, si llevas una historia que necesita ser liberada, un secreto que anhelas romper, queremos escucharla. Tu historia es un regalo para nuestra comunidad y puede ser la luz para otra persona. Puedes enviarnos tu relato a través de nuestro correo electrónico en la descripción o un mensaje directo a @vozajenaoficial en Instagram. Gracias por acompañarnos en este primer episodio tan significativo. Recuerden que no hay historias pequeñas y no hay verdades que deban permanecer ocultas. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Voz Ajena. Chaito.